Muchas mamás y papás notan que la mandíbula de su hijo está muy grande, muy adelantada, muerde diferente. Algunos también los llaman belfos. Esta maloclusión de clase 3 es de la que vamos a hablar hoy y cómo puedes ayudarle a tu hijo a tener una mejor mordida. Quédate hasta el final del video porque vamos a estar hablando acerca de los tratamientos según la edad. Así que si te estás preguntando si puedes mejorar la mordida de tu hijo teniendo la mandíbula tan grande y pronunciada, la respuesta es sí. Pero veamos primero de qué se trata esta maloclusión. Nos referimos a la maloclusión de clase 3 cuando los dientes de abajo están por encima de los de arriba. Por lo general, cuando sonreímos mostramos los dientes de arriba, pero estas personas cuando sonríen muestran los dientes de abajo porque están sobrepasando a los de arriba. Este tipo de maloclusión se puede presentar o porque hay una interferencia entre los dientes que hace que posicionar la mandíbula más adelante se encuentre una mejor acomodación y pueda masticar y hablar de forma más conveniente, o porque tenga un componente genético que lo viene arrastrando de generación en generación, donde toda la familia tiene la mandíbula más grande, más adelantada y muerde al revés. En el caso de la pseudo clase 3, y la llamamos así porque es funcional, precisamente porque hay una interferencia, el tratamiento es muy sencillo. Eliminamos la interferencia. Si es desgastar un diente, se desgasta. Si es sacar un diente de leche, se saca. Si podemos colocar un aparato para invertir esa mordida, lo hacemos. Inmediatamente la mandíbula se va a posicionar hacia atrás y ya va a quedar mordiendo en la posición ideal. Pero si trae un componente genético, podemos tratarlo de diferentes formas, dependiendo de la edad. Vamos a verlo un poco más adelante. Lo que debes saber es que definitivamente no es normal tener una mordida de este tipo, ya que genera problemas articulares en la articulación temporomandibular, genera dolores musculares y además en los pacientes que tienen mordida cruzada posterior también puede generar problemas de oído. Por eso lo ideal es tratar este tipo de maloclusión, sea con ortopedia en los niños, con ortodoncia o con cirugía maxilofacial y ortodoncia en un tratamiento combinado. Estéticamente las personas no les gusta y no están de acuerdo con la fisionomía de su cara, ya que se ven muy pronunciada la mandíbula y no les gusta el aspecto en el que se ven. También genera que haya una obstrucción de las vías aéreas y no se pueda respirar correctamente, generando una falta de desarrollo del maxilar superior. Recordemos que en el maxilar superior es donde encontramos los senos paranasales, allí es donde se calienta el aire. Y si el aire no se calienta porque no respiras por la nariz, porque hay una falta de desarrollo de este hueso, se va a ver afectado todo el sistema respiratorio. Así que no es normal tener esta maloclusión, pero lo importante a saber es que sí la podemos tratar. Por acá te voy a estar dejando uno de mis videos acerca de los 3 tipos de maloclusiones y de las malas mordidas para que indagues un poco más y comprendas a profundidad de qué se tratan todas las maloclusiones. Lo que debemos saber con este tipo de maloclusión es que a pesar de que trae otras consecuencias como los dolores musculares y dolores de oído, podemos hacer un cambio muy significativo desde que somos niños, si el tratamiento empieza cuando somos pequeños. Pero si ya iniciaste un tratamiento en la edad adulta, va a ser un poco más complejo. No quiere decir que no vaya a tener solución, solo que vas a requerir de más tratamientos y más procedimientos para lograr esa oclusión, esa mordida ideal. Veamos entonces las edades
a las que podemos empezar a tratar este tipo de maloclusión. En niños comenzamos la ortopedia maxilar a los 6 años. Allí tomamos la primera radiografía panorámica para evaluar la erupción de los dientes y poder ver si los dientes están erupcionando a la edad y el momento correcto. Procedemos a evaluar la mordida, la respiración, el habla, la deglución, y si es necesario nos apoyamos del fonoaudiólogo para corregir todos los hábitos que tiene el niño. También evaluamos la forma como camina, la forma como se sienta a estudiar, porque recordemos que las maloclusiones están combinadas con toda la estructura del ser humano. Y si de pronto tu niño cojea o no pronuncia algunas letras o interpone la lengua al momento de hablar o la tiene muy abajo, presionando los dientes de abajo, la mandíbula va a seguir creciendo más y más hacia adelante. Entonces hay que hacer un tratamiento conjunto de ortopedia, fonoaudiología y fisioterapia. Incluso algunas veces requerimos del otorrino si no respira por la nariz. Con este conjunto de especialidades hacemos un trabajo interdisciplinario para que los aparatos de ortopedia funcionen efectivamente y se vea una corrección en la mordida de tu hijo. Y está en etapa de crecimiento, aún podemos hacer tratamiento de ortopedia, pero si ya pasó el pico de crecimiento, en las niñas lo identificamos con la llegada de la primera menstruación. Si esto ocurre, ya tenemos que pasar a hacer tratamiento de ortodoncia para modificar la posición de los dientes. Ya no podemos redireccionar el crecimiento porque ya no hay más crecimiento. Si es muy grave la maloclusión, hay que hacerlo en 2 etapas: ortodoncia, cirugía ortognática y continuar con ortodoncia. Si no es tan grave el caso y se puede compensar moviendo los dientes o extrayendo dientes en la zona inferior, podemos hacerlo solo con ortodoncia. Tu ortodoncista te indicará cuál de estos tipos de tratamiento es el ideal para tu hijo, o si ya eres adulto, para ti que eres adulto. En esa valoración, lo primero que evaluamos los ortodoncistas es tu mordida funcional y tu mordida encéntrica, o sea, la mordida real. Por eso te vamos a pedir que muerdas de forma diferente, con posiciones de la lengua adelante, hacia atrás, y vamos a manipular la mandíbula para poder llevarte a la oclusión real, o sea, como muerdes de verdad, sin las interferencias. Ahí evaluaremos si tu tratamiento es realmente para cirugía o si lo podemos compensar. Como puedes ver, dentro de los tratamientos existen muchas opciones y hay que verlo de acuerdo a la edad y de acuerdo al pico de crecimiento. Así que consulta a tu ortodoncista. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. No olvides seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila y nos vemos el próximo video. Chao, chao.